de la ponencia, que es esta cuestión que está muy incorporada a los ámbitos judiciales y que forma parte de la cuestión social y que hemos hecho formar parte de del título, y que es la cuestión de la accesibilidad a la justicia. Cuando nosotros hablamos de accesibilidad a la justicia, otra aclaración, ustedes dirán, ¿hasta cuándo va a seguir aclarando cosas sin meterse en la ponencia? No, ya estamos hablando de la ponencia, así que no se preocupen, no vamos a usar más del tiempo dispuesto. Y sí, ya antes que me olvide, pido disculpas porque omití saludos a un montón de autoridades políticas, profesionales, académicas, saben que están todos saludados con el mayor de los respetos, así que disculpas por no haber cumplido la formalidad bien, pero están saludados. Cuando decíamos esto de la accesibilidad es la idea, o sea, es como categoría, como eje, como tip, dirían algunos, que incorporado a este campo tiene que ver con decir, bueno, miren, está la justicia, está el Poder Judicial, el tema es que no podemos acceder a ella. Y el Poder Judicial, decíamos hace un ratito, es un lugar extremadamente blindado. En la medida en que no podemos acceder a él, violamos derechos. También los podemos violar una vez que estamos adentro, nos pueden violar derechos una vez que estamos adentro, de mil maneras, no cumpliendo las sentencias, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de... Pero el solo hecho de no poder siquiera acercarme al Poder Judicial es una violación de derechos, porque esos derechos están instituidos como derechos, como tales. En otra época esto se podría discutir, hoy no se puede discutir. Y el Poder Judicial o los servicios de justicia o los órganos de justicia, o como le llamemos en cada país, es el último reducto casi que nosotros tenemos donde podemos ir a reclamar. Pero no es el único. Entonces, por eso hacemos otra vez la diferencia entre justicia y poderes judiciales. Cuando nosotros hablamos de justicia, y esto no es solo de trabajo social, es de las ciencias sociales en general, inclusive del ámbito del derecho, son todos los espacios donde se trabaja para que determinados derechos sean satisfechos. Si ustedes trabajan en algún organismo municipal que es dedicado al desarrollo social, ese es un órgano de justicia. Es un órgano de justicia porque detecta que hay tales o cuales problemáticas. Hoy se marcaba la cuestión de elevados niveles de pobreza y la grieta enorme que existe entre niveles de acumulación y niveles de acumulación de riqueza y los que acumulan pobreza. Entonces, la respuesta a esa situación, que se puede conversar a partir de lo que expusieron hoy, se puede conversar. La respuesta es una respuesta que encaja dentro de lo que es el ejercicio de la justicia. Ahora, el Poder Judicial, cuando nosotros hablamos de la justicia en el Poder Judicial, estamos hablando de la otra manera de administrar justicia, que es la justicia en la que intervienen operadores especiales, que estos son los jueces, los fiscales, los defensores y los distintos profesionales que interdisciplinariamente, como hablamos hoy también en la otra mesa, participamos de esos espacios. Entonces, esta es una aclaración previa. Esta ponencia está pensada para la cuestión de la accesibilidad, pero en los poderes judiciales. O sea, en lo que tiene que ver con administrar justicia desde los dispositivos de los poderes judiciales, aun cuando esto abarca otros dispositivos que no son solo los juzgados, como decíamos al principio. Entonces, la ponencia está pensada para eso. La accesibilidad, entonces, decíamos, es eso de lo que hablábamos recién, que es la discusión sobre la posibilidad o la imposibilidad de acceder a estos espacios en los cuales se supone que han vulnerado un derecho, ya el Poder Ejecutivo no me los puede resolver, entonces voy al Poder Judicial, que es portador de una fuerza particular que la va a aplicar porque se supone que hay determinados bienes que han sido reconocidos jurídicamente y esos bienes tienen que ser restaurados, pero por intervención del Poder Judicial. ¿Eso cómo se hace? Se hace a través de la voz unilateral, no pocas veces con algo de prepotencia, con algo de abuso en el ejercicio de la fuerza, etcétera, etcétera, y de todo esto es de lo que estamos hablando y a lo que consideramos que el trabajo social puede aportar. Cuando nosotros identificamos que las posibilidades de acceso a la justicia son elevadas, en realidad la cuestión social, en los términos en que nosotros la conocemos, es relativamente baja. Ahora, cuando la posibilidad de acceder, es como una relación inversa, cuando la posibilidad de acceder a los servicios de justicia es muy dificultosa, la cuestión social tiende a elevarse, porque en general las sociedades más equilibradas, más armónicas, a la vez que procuran la satisfacción de determinados derechos
por los servicios de justicia, a los que mencionábamos hoy, mencionemos a los que son los poderes ejecutivos, Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, también habilitan el acceso a la justicia, pero a la justicia que administran los jueces para entendernos más rápidamente. Hay un instrumento internacional que es el de 2008. Este fue declarado en Brasilia, en Brasil, y se llama 100 reglas internacionales para el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Esto es 2008, este término hoy se dijo, no vamos a usar más el término de vulnerabilidad, pero así está nombrado y todo el texto habla de personas en condiciones de vulnerabilidad. Ese instrumento es un instrumento que tiene como característica que identifica determinados grupos de riesgo. Algunos de los grupos de riesgos que el documento identifica son aquellos grupos que deben ser especialmente protegidos por problemáticas vinculadas a la discapacidad, y usa este término, la pertenencia a comunidades indígenas, las que deben ser especialmente protegidas porque están expuestas a victimización o revictimización, los vinculados a la pobreza, a género, a migración y algunos otros grupos más. Después, cuando va describiendo cada grupo en particular, en esos grupos va identificando qué es lo que se considera como condiciones de vulnerabilidad, personas en condiciones de vulnerabilidad. En medio de esa descripción, y por fuera, después que identifico los grupos, este instrumento nos presenta lo que algunos autores llaman intuiciones instrumentales. Ellos dicen, no lo plantean expresamente, pero es como que han visto que hay algo más allá a lo que hay que prestarle atención. Algo más allá, ¿qué sería? Nosotros diríamos, bueno, a ver, pero ¿de qué estamos hablando? De dificultades en la vulnerabilidad. Por ejemplo, una vulneración a la condición de ciudadano es cuando para hacer trámites sí o sí me exigen ser representado por un licenciado en Derecho o un abogado, depende del país en el que estemos. Algunos dirán, esto te garantiza porque vos no conocés, pero cuando me dicen sí o sí, ese es un obstáculo. Y ese obstáculo hay que resolverlo, pero después, ¿cómo se resuelve? Se resuelve a través de servicios oficiales de asistencia letrada, que son en general funcionarios estatales que tienen una pila de expedientes, mucho trabajo, y dentro de esa pila de expedientes está el mío, entonces imaginen cómo me van a atender, y el otro ciudadano que tiene los recursos económicos y puede decir, mira, yo pago un abogado particular. Y entonces el tipo de atención va a ser distinta. La atención a la vulnerabilidad tiene que ver con ese tipo de cosas. O por ejemplo, cuando a la justicia tiene que acceder una persona sordomuda. Y allí es donde las reglas de Brasilia dicen, cuando tiene que acceder a una persona sordomuda, tiene muchas dificultades, porque los intérpretes que conseguimos son intérpretes de formación general, pero no son intérpretes que estén vinculados a lo jurídico. Por ejemplo, una persona que es detenida porque ha cometido un delito y es sordomudo, se las ve, como decimos en Argentina, en figurita. Imagínense vivir en la cárcel, ya es difícil, lo que es para quien no puede hacer un uso convencional, entre comillas, de lo que es la habilidad para hablar. Entonces, esto supone limitaciones en las posibilidades de acceso a justicia. El instrumento internacional del que estoy hablando muestra alguna de esas intuiciones instrumentales cuando, por ejemplo, dice, tienen que tener intérpretes especializados. Ya no solo intérpretes, sino especializados en el tema. Y hace otros planteos. Por ejemplo, incluye la idea de la atención al intérprete y la atención interdisciplinaria. Con esto empieza a resquebrajar lo que es el monismo jurídico occidental, en el que pareciera ser que el manejo del saber jurídico es el que me resuelve la cuestión jurídica, y no es eso. En realidad empieza a decir, miren, esto tiene que ser interdisciplinario porque acá se mezclan muchas cosas de naturaleza social, antropológicas, sociológicas, que el formado en el saber jurídico no puede hacerlo por sí. Entonces promueve esto y empieza a tener esta visión un poco más a largo plazo. Y la otra cuestión a la que presta atención es a la cuestión de los procedimientos. Los procedimientos, ¿con qué tienen que ver? Con el cómo de la administración de justicia. Los procedimientos tienen que ver con cosas importantes como estar en un juicio y no entender de qué me están hablando y me están preguntando. Por ejemplo, en Argentina hay una forma que se dice, ¿le comprenden las generales de la ley? Y la persona queda mirando y dice sí o no, o intuye, digo que sí o digo que no. Y si dice no,
Tiene que decir que sí. Bueno, sí. ¿Qué quiere decir le comprende las generales de la ley? Y hay toda una formulita para decir si no soy pariente, si no soy amigo, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con el proceso en sí mismo, el proceso judicial. Uno está sentado ahí y le hablan de cosas que uno no entiende. Pasa con otros, pasa con los médicos. Con muchos médicos, no con los médicos en general, que a uno le hablan en una terminología que uno no entiende, o en la psiquiatría, o que le escriben los ejes del DSM-4, DSM-5 ahora, y uno no sabe de qué le están hablando sin entrar a discutir el DSM-5 en particular. Entonces, por esto se plantea lo del proceso, pero también en cosas mucho más pequeñitas. Por ejemplo, no sé cómo se hace acá, pero si a mí me citan a declarar, no vienen a mí como testigo. Porque imaginemos que yo fui testigo de un hecho de violencia y me dicen, usted tiene que venir a declarar y es obligatorio. Una cosa es que venga la policía a mi casa, me golpee las puertas a la madrugada y me dice, tiene que, yo digo, ¿cómo va a despertar hasta ahora? Porque yo soy la autoridad. Yo soy la autoridad y yo vengo a la hora que quiero. Bueno, están mis hijos, mis vecinos que empiezan a pensar, ¿qué habrá hecho este? O sea, en algo anda y no, me vino a citar solamente para que yo vaya de testigo. Esa es una cuestión inherente al procedimiento que vulnera derechos. Eso no es lo mismo que amigablemente, por ejemplo, yo tuve un accidente de tránsito hace poco tiempo, amigablemente me mandan un correo electrónico, me llaman por teléfono, el abogado me manda un WhatsApp, como sabe, etcétera. Está bien, hay que acreditarlo después y se tienen que asegurar que yo vaya. Pero estas son cuestiones que tienen que ver con el procedimiento y que son decisivas en los ámbitos judiciales y en las cuales trabajo social forense tiene cosas para decir y también cosas para hacer. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos en la ponencia de la dimensión epistémica de la accesibilidad? Porque, ¿qué es lo epistémico? Es esa cosa rara, difícil, que a veces cuando uno empieza a estudiar trabajo social dice, la verdad que esto prefiero no saberlo, más vale voy a hablar de la pobreza, de otros conceptos, o de la exclusión, de otros conceptos que me caen más simpáticos, pero lo epistémico que viene de lo epistemológico, en realidad lo esquivo y en general no me caen muy bien las materias que tienen que ver con filosofía, con epistemología, a veces muy poco con investigación, etc. Lo epistémico es ni más ni menos es hacer la diferencia entre lo que yo pienso y cómo pienso lo que yo pienso. Esa diferencia es. Esa diferencia cuando uno diría, a ver, a partir del mes que viene todos ustedes van a tener un 10% de aumento en los sueldos o en los haberes. Uno automáticamente en unos 3 minutos o menos sabe cuánto más dinero voy a tener yo. Un 10% es fácil de sacar. Si yo gano tantos pesos, le agrego el 10%. Entonces, eso es lo que yo pienso. Ahora, ¿cómo pensé eso? En realidad lo que se mantiene a nivel inconsciente es el procedimiento, que es la regla de 3 simple. ¿Cómo la aprendimos a hacer nosotros en la escuela primaria? Y pongo que si gano 100 pesos, el 100% será tanto. Después pongo una X y digo, ahora me van a aumentar el 10. Multiplico cruzado, simplifico, tacho los porcentajes, pero este es un procedimiento más complejo. Sin embargo, yo le dije el 10%, yo lo saco automáticamente. Eso que saqué automáticamente es lo que pienso. Voy a ganar 10 pesos más o 100 pesos más. ¿Cómo llegué a eso? Es el cómo lo pienso. Y eso se mantiene a nivel inconsciente. En este caso, el inconsciente cognitivo. En el ámbito de la justicia, cuando hablamos de lo epistémico, estamos hablando de cómo se llevan adelante los procedimientos judiciales. Y eso tiene que ver con las discusiones sobre lo cotidiano, sobre la cosa diaria, cómo se hacen las pequeñas cosas, y esas pequeñas cosas son las decisivas. El modo en que a uno lo tratan cuando uno está metido en un juicio es clave. Si uno dice, pase, siéntese ahí, y me empiezan a preguntar nombre, número de documento, fecha de nacimiento, ¿qué hace? No es lo mismo que si amablemente yo golpeo la puerta, la persona que hace ese trabajo abre la puerta, me saluda, ¿cómo le va? Hace frío, calor, etc. Iniciamos una conversación, me explican qué es lo que va. Es otro modo. Ese otro modo tiene que ver con lo epistémico. En eso entran a jugar las otras profesiones y defendemos que trabajo social tiene mucho para hacer en este plano. Entonces, el tema es cómo resolver esto. O sea, cómo avanzamos en esto de empezar a hacer propuestas que nos permitan superar este estado y poder ir entrando en esto. O sea, ¿qué podemos postular nosotros como para decir, a ver, bueno, está bien,
esto que está diciendo es viable, pero lo tenemos que fundamentar, porque del otro lado me van a decir, mira,